Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis de la función sigmoide que está volviendo a retomar su protagonismo hoy con lo de los LLMs y todos estos modelos que se basan pues en las redes neuronales, pero pues realmente todo parte de aquí. Esta es la regresión logística y pues este es como el corazón de todo. Quería hacer un pequeño análisis. Pues yo no soy matemático, si digo algo equivocado me lo dejan en los comentarios. Sí, bueno, pues la verdad hago este video con un poco de vergüenza. Esto es solo un análisis ahí pequeñito que me sirve como para entender cosas. Esto lo hago un poco también como para recordar eh, yo mismo en el futuro. Pero bueno, básicamente pues esto es una función racional y queremos, bueno, y que involucra una exponencial. Queremos encontrarle como las derivadas, la concavidad, el rango y el dominio. Y al final la vamos a graficar. Por eso puse aquí que antes de presentar esta función graficada vamos a pensar un poco. Y bueno, hice esta palabra disección que pues es un poco chistosa. Bueno, para empezar, pues encontrar el dominio de la función. Recordar que el dominio son todos los posibles valores que puede tomar esta función. En el sentido de que hay salvedades en los números reales. Por ejemplo, que los racionales no pueden tener denominador cero porque es indeterminado. Las raíces no toman valores negativos, etcétera. Entonces vamos a analizar esta función. Como comentaba, pues es una función racional y el denominador no puede ser cero porque no está definido en los números reales. Entonces acá estamos pues enunciando esto, que el denominador 1 más e a la menos z tiene que ser diferente de cero para todo z que pertenece a los números reales. Entonces esto quiere decir que estamos garantizando que el denominador no es cero, y acá lo podemos ver, e a la 0 con, perdón, e a la x con x que pertenece a los reales nunca es menos uno. Esto es la clave para decir que esta función nunca tiene el denominador cero, porque la única forma de que esto sea cero es que esta expresión llegue a ser menos uno. Entonces, esto se puede ver, pues acá el podríamos hacer el cálculo, pero pues vamos a encontrar algo muy interesante. Aquí pues lo hice, podemos observar que estamos intentando despejar la variable x y pues bueno, vamos a encontrar esta situación donde pues intentando simplificar esto, vemos que el logaritmo natural o neperiano le dicen algunos de menos uno pues no existe. Es importante por eso siempre poner en qué contexto estamos trabajando, porque si estamos en los números reales esto sí no tiene sentido, pero por ejemplo aquí pues nos ponen los ponen y bueno, eso ya es otro cuento por allá, pero acá estamos en números reales. Bueno, ya sabemos el dominio, entonces sería desde menos infinito a infinito. Esta función siempre va a funcionar, valga la redundancia, siempre nos va a arrojar un resultado y siempre pues va a estar bien y no tiene problemas con el dominio. Bueno, continuando pues, el rango de la función son los posibles valores que va a retornar la función. Esto es muy importante. La diferencia es que el dominio son los valores que yo le puedo pasar a la función y el rango son los valores que esa función me va a retornar. Hay un ejemplo muy bueno en este libro del cálculo de Thomas Apostol donde dicen que una función es como una máquina. Entonces él pone aquí un cuadrito y le pone, bueno, pongámosle acá así como este simbolito. Entonces él dice, bueno, listo, yo le paso acá esto un número, el 4 y me retorna 6. Le paso 8 y me retorna 10. Entonces es como un jueguito ahí. Entonces, bueno, ¿qué hace esta caja negra? Esto qué hace por dentro para que dadas estas entradas, pues me retorne estas salidas. Entonces yo podría decir, no, pues le suma 2 y bueno, estaría bien, ¿cierto? 4 6 8 10 listo. Entonces, esa es la cuestión con el dominio y el rango. Entonces vamos a ver el rango de la función de esta manera. Vamos a, pues ya garantizando el dominio, vamos a mirar
¿qué pasa cuando la variable de esta función tiende a infinito? Entonces esto es interesante y pues esto es bueno recordarlo. Y de hecho nos podemos apoyar en este GeoGebra para este ejercicio. Bueno, entonces acá tenemos GeoGebra con la función e a la x y con e a la menos x, recordando que queremos encontrar el rango, pero de esta, ¿cierto? Bueno, para eso, pues es un poquito trivial, pero vamos igual a verlo, que es interesante de todas maneras. Pues tenemos esta función e a la x, que es bien bonita, tiki tiki tiki, ¿cierto? Es tan famosa que a medida de que se le pasan pues más valores en x, un valor más grande, quiero decir, el valor retornado por la función incrementa muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago esto? A la 999, bueno, pues nos da infinito, incluso acá GeoGebra nos ayuda. Y pues es más o menos pues claro aquí con la gráfica porque si vemos pues a medida de que le vamos dando valores, él sube demasiado rápido, entonces es infinito cuando x tiende a un valor muy grande. Y lo mismo pasa con esta, que es pues la negativa, ¿cierto? Entonces, si le paso a x, de hecho lo puedo hacer así, g de un valor muy grande tiende a cero, porque pues a medida que x es cada vez más grande, esto se acerca. Es que es más, ni siquiera puedo hacerle el suficiente zoom para que se vea lo cerca que está el eje x en cero. Entonces, con esto ya podemos, digamos, analizar la otra función que es la que nos interesa, la sigmoide. Entonces aquí vemos que cuando e a la menos z, que es esto que vimos acá, tiende a infinito, se vuelve casi cero, como vimos, ¿sí o no? Entonces, podríamos decir que es cero, o tiende a cero más bien, esta. Y pues cuando z tiende a infinito, pues esto tiende a uno. Entonces, pues no podemos garantizar, digamos, de una manera lógica, de que sea infinito, porque infinito es como una abstracción de un número muy grande. Entonces podemos decir y tener la certeza de que cuando tiende, porque no es infinito, infinito, pues no está definido, sino que tiende a un valor muy grande, entonces la sigmoide tiende a uno para, para valores muy grandes positivos. Y lo mismo al revés. Entonces esto tiende a un valor que se acerca a cero cuando cuando el valor es muy grande pero con signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver acá, este, sí, vamos a ver esta operación que es un poquito pues como chistosa, pero es uno más infinito. Bueno, es como yo tener un número muy grande y avanzarlo un poquito más en la recta numérica, en el eje X, entonces pues va a dar infinito. Y uno de infinito, bueno, pues eso es cero, eso tiene unas explicaciones por allá, pero creo que eso en otro video se puede comentar. Y bueno, entonces ahí ya tenemos dos informaciones muy importantes y incluso acá podemos hacer un ejercicio también muy bueno. Sí, bueno, acá tenemos ya dos informaciones que son muy valiosas. La primera es que ya tenemos el dominio de la función que va desde menos infinito a infinito, o sea que está definida pues para todos los números reales, ¿cierto? Entonces, eh, entonces podríamos hacer una tentativa gráfica con, bueno, con esa información y con el rango. Dice que esto es muy importante. Dice que cuando el número es negativo, perdón, es positivo y muy grande, la función tiende a uno. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Este es el eje X. Denme un momento, yo lo pongo acá X y Y, sí, ok. Entonces, el rango nos está diciendo cuando el número es positivo y muy grande, se va a uno. Cuando el número es negativo y muy grande, se va a cero, tiende a cero. Entonces esto ya es importante porque pues nos está diciendo que nuestra función va a vivir en todo esto. No se va a salir de ahí en ningún momento. Listo. Entonces continuando,
venimos acá a esta. Ah, bueno, listo, falta este. Esto también es re importante en esta función. Cuando z es igual a cero, o sea, e a la cero es uno. Entonces aquí nos va a dar 0.5. Eso también es importante y es algo, pues una característica de hecho de que vamos a comentar más adelante, 0.5. Ahí vamos graficando nuestra función poco a poco. ¿Sí o no? Listo. Entonces, sabemos que esta función viene de menos infinito. No sabemos con qué forma. Bueno, más o menos sí sabemos porque aquí ella va pegada a este eje y a este ya. Eso lo vimos ahora con el rango porque cuando tiende a un número positivo y muy grande tiende a uno y cuando tiende a un número negativo y muy grande tiende a cero. Entonces ahí ya vamos, acá no sabemos qué pasa, puede cruzar así, que sabemos que cruza por acá, podría cruzar así o así, como sea. Entonces ya luego veremos eso, listo. Entonces, bueno, otro aspecto importante es la continuidad. Esta demostración la saqué de un lugar por ahí en internet, es con delta y epsilon para el límite. Y pues no me siento con la autoridad de explicar esto, pero sí, básicamente la continuidad es cuando una función está definida en A y el límite cuando tiende a existe y estas dos cosas son iguales. Todas esas tres cosas se tienen que cumplir para la continuidad. La gente pro hace estos límites con delta y epsilon, pero bueno, pues yo soy un mortal y entonces acá pues realmente lo que uno hace incluso visualmente, y pues yo ya vi la gráfica, sino que pues estoy acá explicando esto por partes, es que se dibuje la gráfica sin levantar la mano. Eso pues bueno, eso ahí tiene sus cositas, pero sí, realmente esa función sí es continua y pues podemos también intuirlo por esta función exponencial que es continua. em, y pues como no tiene ningún problema el denominador, pues también podríamos tener un buen indicio de que es continua, porque aquí no hay ningún punto en que la gráfica sea afectada por ninguno de estos valores. Eh, bueno, y adicionalmente, hay una llamada ahí inesperada. Adicionalmente, una función continua con otra función continua, pues me da otra función continua. Entonces, esta parte de la continuidad también es importante para tener como una idea de cómo luce la gráfica. Em, y bueno, pues es importante también para la derivabilidad que vamos a ver en este momento. Bueno, esto de delta y epsilon, bonito, tiene la demostración, pero bueno, hay personas que sí son bien rigurosas. Yo la verdad no sé si soy un poco crédulo más bien, y, y prefiero confiar por ahora. Bueno, listo. Entonces vamos con la derivada. La derivada, aquí empieza lo mejor de esto. Em, pues la derivada nos dice muchas cosas. Mm, Eso es una historia bien bonita y pues vamos a ver al final de todo unas gráficas donde podemos evidenciar la importancia pues de este análisis y también como que es divertido entender cómo están construidas las cosas. Pues la primera deriva básicamente nos dice la pendiente de la recta tangente en un punto cualquiera, punto A o el que sea. Digamos con rigurosidad se calcularía con la definición de derivada, pero pues aquí lo vamos a hacer con las reglas de toda la vida. Por ejemplo, acá pues está escrito, ¿cierto? Acá subimos este exponente, bla, 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 y que la regla de la cadena, no sé qué, todo así con las reglas. Acá podemos ver bueno, digamos la parte más importante, aquí ya tenemos esto derivado.
pero pues vamos a acomodar los términos para que nos dé una expresión que es pues como la más utilizada. Pues aquí simplemente separan esto en dos términos diferentes y, y aquí ya hacen otro truco de sumar y restar uno en el numerador para luego separar, uy, perdón, para luego separarlos y pues encontramos esto chévere que aquí nos da, que esta es la sigmoide, que es nuestra X original de acá arriba, y la podemos multiplicar por uno, pues acá nos daría esto, ¿sí o no? Y acá menos la sigmoide. Entonces se hizo aquí como este truco esto es un factor común para reescribir esto y pues es bonita porque está escrita en términos de sí misma. Y bueno, acá viene algo muy importante. Es que, como mencionamos al inicio, la derivada nos dice la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto A. Entonces es muy útil saber qué signo tiene la derivada. Para eso vamos a fijarnos en estos términos. Estos términos, bueno, este ya sabemos que es positivo porque, como lo vimos al principio, el rango de la función siempre retorna un valor entre 0 y 1. Y podríamos mirar 1 menos la sigmoide para ver qué valores nos arroja. Bueno, de hecho, ni siquiera hay necesidad de graficarlo o poner una tabla de valores. Aquí podemos ver, retomando lo que aprendimos recién del rango de esta función, que esto también siempre va a ser positivo o cero. ¿Por qué? Porque entre los valores extremos del rango, es decir, el valor mínimo que puede tomar, que es cuando se le pasa un valor muy grande negativo, tiende a cero. Entonces 1 menos cero pues da uno, ¿sí o no? Y si le pasamos a la función un número positivo muy grande, tiende a uno. Entonces 1 menos uno va a dar cero. Es decir, que la derivada siempre tiene pendiente positiva. Eso también es importante porque nos está diciendo que la función es creciente, monótona, porque la pendiente siempre va hacia arriba. ¿Sí o no? Listo. Eso es muy importante. Eso también nos da indicio de cómo es la gráfica, de cómo es esta función, por ejemplo, ya escrita en GeoGebra, que al final lo vamos a ver ya todo como condensado. De hecho, pues acá lo tenemos escrito. Siempre toma un valor entre 0 y 1, su derivada siempre será un valor real positivo. Y eso también, y eso también es importante ver qué pasa con la derivada con valores que tienden a más infinito o menos infinito. Porque así nos vamos a dar cuenta, y en este caso pues lo vemos, que tienden a cero. O sea, si yo le paso la derivada a un valor que tiende a menos infinito o a más infinito, su valor tiende a cero. Y pues podríamos hacerlo acá reemplazando esto con más infinito y menos infinito y vemos que efectivamente en ambos casos da cero. Claro, porque si hacemos g con menos infinito tiende a cero, entonces todo se anula. Y si lo hacemos con más infinito, este tiende a uno, pero este tiende a uno y uno menos uno a cero, entonces se anula todo. O sea que esta gráfica cuando, cuando tenemos los valores cercanos a menos infinito a más infinito, la gráfica es casi plana, prácticamente plana. Acá y acá, así como lo habíamos dibujado. Entonces vamos bien. Listo. Y ahora, cuando es cero en la derivada, la pendiente de esta gráfica es 0.25. Eso es cuánto, un cuarto. Sí, es un cuarto, listo. Eso también pues ahí nos sirve. Bueno, ahora venimos a uno de los momentos cruciales y que todos estaban esperando.
Aquí nos vamos a dar cuenta por qué esta función es útil y por qué decidieron utilizarla en esto de la de los problemas de clasificación. Listo. Entonces, para encontrar la concavidad y el punto de inflexión, pues hacemos la segunda derivada. Aquí la tenemos escrita aquí bien bonita. Pues realmente no utilizamos esta función sigmoide directamente, sino que lo hicimos con g de z. Bueno, por facilidad lo hacemos así escrito con g de z. Lo escribimos en términos de la función. Pues aquí podríamos reemplazar la exponencial y todo eso, pero se hace más por facilidad porque siempre se puede reemplazar el resultado. Pero bueno, acá podemos encontrar algo muy interesante y es que vuelve a aparecer este término GZ y uno menos GZ. Es muy bonito porque es como autorreferencial. Lo que hace es incrementar otro término y este sí es muy importante. Este término sí aquí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y ya tenemos seguro de que esto siempre va a ser cero o uno. Va a estar en ese rango también. Pero aquí pasa algo muy importante y es que, bueno, este número que está así, digamos, solito es el desplazamiento de la gráfica y es la amplitud. Entonces, si teníamos una gráfica que iba desde cero a uno, si tiene la amplitud por el número 2 se aumenta el rango. Entonces va desde menos uno a uno. Ahora lo vamos a ver. Debido este desplazamiento tiene ese rango. Entonces, este término es el que hace que se vuelva negativa la concavidad o la segunda derivada. Y eso es muy importante porque aquí vamos a ver, bueno, miremos primero el punto de inflexión y con este término es la clave aquí de todo. Aquí podemos ver que, bueno, vamos a encontrar en qué momento este término es igual a cero y vemos que es en em, cuando la función retorna 0.5. Eso ya lo vimos atrás, que esto retornaba 0.5 cuando se le pasaba cero a la función, ¿cierto? O sea que en el origen, en el origen, esta función tiene el punto de inflexión. El punto de inflexión es el momento o el lugar o el punto donde la gráfica cambia de concavidad. Y eso es importante porque aquí ya vamos a ver, bueno, acá dice, esto ocurre bueno, esto ya lo habíamos visto, pero acá se volvió pues a escribir esto, cuando es 0.5. En ese punto cambia de concavidad. Y eso nos da pie para analizar ahora el, la concavidad. Entonces, dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. O sea, en qué punto la concavidad es mayor a cero y dónde es menor a cero. Entonces, acá lo vamos a ver. Cuando la segunda derivada es mayor a cero, cuando este término, que es el único que hace que la concavidad sea negativa, entonces, bueno, acá ya vimos que ese es el punto de inflexión, entonces es lógico, más o menos lógico, pensar que en ese punto, hacia la derecha o a la izquierda, vamos a encontrar cóncava arriba o cóncava abajo o viceversa. Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces, resolviendo esta desigualdad, nos dice que esta función es cóncava hacia arriba cuando es mayor, perdón, menor a 0.5. O sea, que cuando estamos en el eje, en el origen, si yo estoy acá en cero y me voy a la izquierda, esta función toma esta forma. Así, algo así. O así, bueno, porque tiene que pasar por acá. Es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Perdón. Así. Y ahora vamos a decir el otro escenario, cuando es cóncava hacia abajo, o sea, cuando la segunda derivada es menor a cero. Entonces volvemos a hacer lo mismo, pero con la desigualdad menor que. Y pues nos damos cuenta de que eh, es cóncava hacia abajo cuando
estamos en el lado positivo de, o es decir, cuando estamos en mayor a cero, x mayor a cero, z mayor a cero. Entonces, podríamos decir lo siguiente, que es cóncava hacia arriba. Y aquí tenemos una aproximación, una gráfica aproximada de la función sigmoide. Esto es chévere hacerlo porque aquí entendemos muchas cosas. Por ejemplo, acá tenemos unas cuantas conclusiones. Lo primero es que esta función es capaz de tomar cualquier valor de x que pertenezca a los números reales y lo va a mapear entre 0 y 1, que es el rango. Entonces, por eso se le conoce como un filtro, como un embudo. Otra cosa muy importante que olvidé mencionar al principio, o bueno, creo que esto es un punto importante y propicio, apropiado para decirlo, es que en la regresión logística se utiliza el concepto de probabilidad. Pues, esto es súper conveniente porque el rango está entre 0 y 1. Entonces podríamos decir, cuando es 0, poco probable; cuando es 1, muy probable o probable. Entonces se utiliza por esa razón. Y precisamente el punto de inflexión en 0.5, súper conveniente también porque acá cuando cambia de concavidad precisamente da que 0.5 es indecisión. Entonces, acá esto tiene un nombre, pues es un nombre creo que muy bueno, se llama Decision Boundary, que es como la frontera de decisión, como el punto donde no sabemos y estamos indecisos, y en esa frontera es donde pues empieza a decidir todo. De hecho, en la regresión logística esto se utiliza mucho para ya empezar a clasificar los datos. Entonces acá hice eso. Pues en este ejemplo que tengo acá en pantalla se toma, digamos, el conocimiento de la regresión lineal, que utilizábamos una línea recta para aproximar los parámetros a los datos. Y aquí pues estaríamos como haciendo algo similar, y vamos a la gráfica aquí como para contextualizar. Este sería como un brochazo de lo que hace la regresión logística, y es que a un conjunto de datos se le intenta poner una frontera de decisión, que en este caso sería el punto de inflexión donde cambia la concavidad esta función sigmoide, y pues con eso lograr como partir no dividir, como sí, clasificar los datos. Entonces, diríamos, a la izquierda están estos y a la derecha están los otros. Eso lo veremos en otro video por allá de la regresión logística. Pero bueno, es importante entender esta sigmoide para que el otro sea más fácil. Eh, entonces sí, ahí ya tenemos el concepto de probabilidad: indecisión 0.5 en el punto de inflexión, 1 para cuando los valores pues tienden a infinito, y 0 cuando tienden a menos infinito. Entonces acá podemos prácticamente demostrar, con poco rigor matemático, pero demostrar que esta función puede ser como un modelo para la probabilidad, porque por el rango y por todo lo que hemos conversado. Em, ¿Qué más? Bueno, aquí ya tenemos información sobre la regresión logística, y esto pues ya luego se comentará. Pero, pero, aquí es básicamente lo que es la sigmoide. Entonces ahora sí vamos a ver la gráfica ya realizada pues por el software. Aquí tenemos pues obviamente yo ya la había visto muchas veces, pero pues digamos con el análisis que hicimos se puede llegar intuitivamente, o más bien analíticamente, a algo similar. Obviamente pues estos programas hacen ahí unas cosas para graficar con precisión. Pero esta sí, esta es la sigmoide. Me gustaría ver la primera deriva. Acá tenemos la primera deriva y hemos comentado algo muy importante. Ah, bueno, acá hay otra cosa chévere. En este punto, 0.25, que lo encontramos por allá cuando estábamos hablando de la primera deriva, eh, aquí este, resulta que eh, la deriva de cero, bueno, sí, cuando tiene su valor
bueno, en cero es 0.25. Acá se podría hacer algo adicional y es encontrar este punto también de otra manera para decir que este es el punto de mayor incremento. Es decir, cuando está en el punto de inflexión o en la frontera de decisión, el algoritmo toma más fuerza para ir a la derecha o a la izquierda. Eso también se aprovecha en cuando se están optimizando los parámetros. Y también vemos efectivamente, esta es la gráfica de la derivada. Efectivamente, cuando va a más infinito o a menos infinito, la tangente pues tiene una pendiente cero, casi. Entonces, por eso esta es casi recta pegada a y igual a uno y acá y igual a cero. Y bueno, y acá vemos la concavidad. Esta también me parece muy bonita. Que acá podemos ver cómo cuando está en los valores de la parte izquierda del eje X, o sea, los valores negativos, la concavidad está positiva, o sea, que es cóncava hacia arriba. Esto también es bonito verlo. Y aquí pues toma valores negativos, entonces es cóncava hacia abajo. Entonces, bueno, acá podemos pues ver gráficamente todo lo que estábamos comentando y finalmente este término mágico que encontramos por ahí que les comentaba de la amplitud cuando se multiplicaba por 2, vemos que efectivamente este término fue encontrado en la segunda derivada y este fue el que nos ayudó a encontrar el punto de inflexión. Vemos que aquí es donde cambia de signo. Y bueno, esta es la primera derivada y podemos verificar gráficamente de que esta siempre es positiva. O sea, que esta función es creciente. Y bueno, esto fue un poquito largo, pero creo que es importante para entender varias cosas. Mm, Después de esto ya se tocan otros temas de los parámetros, de la función de costo, ya la optimización de esos algoritmos famosos que hay por ahí, de el descenso del gradiente y otros más avanzados. Y también pues ya la regresión logística como tal, porque más adelante se ve pues el concepto de hipótesis y de por qué esa función ya luego no nos sirve, sino que se reemplaza por otra. Bueno, no nos sirve en cierto sentido, pero pues obviamente sigue siendo muy importante y se utiliza siempre. Entonces, bueno, ese sería como el video de hoy. Ahí un poquito informal y un poquito falto de rigurosidad, pero pues como no sé, para hacerlo uno a su manera y tratar de entender las cosas a su manera. Eh, Nada, pues los que llegaron hasta aquí agradecerles y pues espero seguir subiendo videos de esto, explicados pues para mí y al que le pueda funcionar. Entonces nada, muchas gracias y un lindo día.